Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo a la grabación de la unidad 6, eh, que corresponde al sistema endocrino y su papel en la regulación y coordinación de funciones. Eh, Cuando hablamos del sistema nervioso, en la grabación anterior, habíamos dicho que tanto el sistema endocrino como el sistema nervioso tenían un papel fundamental en el control y la regulación de las funciones de toda la economía corporal. Antes de comenzar puntualmente con el sistema endocrino, vamos a mencionar cuáles son los tipos de señalización que podemos encontrar. Como lo estamos viendo en esta diapositiva, tenemos un tipo característico de la señalización endocrina, que es el que vamos a comenzar a ver a lo largo de esta unidad, y se llama señalización endocrina clásica. ¿En qué consiste esta señalización? Hay una célula que produce una hormona y que esa hormona es liberada al torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo la transporta, la lleva hacia determinados sitios que se llaman órganos blancos, y esas hormonas, cuando llegan a determinado sitio, van a encontrar células que están formando parte de distintos tejidos y que hacen que esas células respondan en función de la característica que tenía justamente la hormona. Eso se llama señalización endocrina. Entonces, ¿qué se precisa para tener este tipo de señalización? Que haya células que produzcan hormonas como producto de secreción y que éstas se transporten a través del torrente sanguíneo. Hay otro tipo de señalización que se llama neuroendocrina. Estos los tienen, justamente las neuronas tienen la capacidad de realizar neurosecreción. Más allá de todas las funciones que ya vimos en los temas anteriores que poseen las neuronas, también tienen la capacidad de hacer neurosecreción. Por un lado, pueden producir y liberar neurotransmisores, por ejemplo en una sinapsis química, pero también pueden liberar hormonas que se llaman neurohormonas. ¿Y hacia dónde las liberan? También es la neurona, produce la neurohormona, la libera al torrente sanguíneo, la transporta por la sangre hacia una célula específica, que es el órgano blanco, y esa neurohormona actúa en función de lo que tenga que activar o tenga que ejercer alguna determinada función sobre esa célula, y la célula da una respuesta. Eso corresponde a lo que sería una señalización neuroendocrina. Después hay otro tipo de señalización que se llama autocrina o autócrina. La autocrina, una hormona, es producida por una célula y actúa sobre la misma célula. O sea, la célula la produce, la libera al espacio o al líquido intersticial, y esa hormona presente en el líquido intersticial actúa sobre la misma célula. ¿Sí? Y la otra es la señalización parácrina, que también las células producen estos mediadores químicos que se llaman hormonas al líquido intersticial y actúan sobre células que están cercanas. Células diana o blanco que están cercanas a la célula que produce. En este caso, la molécula señal son reguladores locales, afecta receptores de células cercanas. Por ejemplo, las citocinas o citoquinas en las respuestas inmunológicas, factores de crecimiento, prostaglandinas, que actúan en células que están cerca de las células que la producen. Estos son los tipos, entonces, de señalización. Vamos puntualmente a comenzar a hablar de los tipos de glándulas que nosotros podemos encontrar. Encontramos dos tipos de glándula. Principalmente son dos, vamos a agregar uno más que es el mixto, que ahora voy a explicarle en qué consiste. Por un lado tenemos las glándulas exócrinas, por otro lado tenemos las glándulas endócrinas, y hay glándulas que son mixtas. Veamos en qué consiste cada una. Este esquema,
que tenemos de este lado, tenemos una glándula exócrina. Las glándulas se originan justamente del tejido epitelial que está recubriendo, y se produce una invaginación, y en esa invaginación queda un conducto que se llama conducto excretor, y una zona de producción, una zona de secreción. Entonces, en una glándula exócrina, imaginémonos las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, la glándula mamaria, las glándulas salivales. Entonces, estas glándulas exócrinas son aquellas que producen un producto, un determinado producto, puede ser la saliva, el sudor, la leche, y lo liberan hacia el exterior directamente, o hacia alguna cavidad que esté en contacto con el exterior. Por ejemplo, el sudor, nuestras glándulas sudoríparas producen justamente el sudor, que está compuesto por agua, por sales y demás, y lo liberan hacia la superficie de la piel. O sea, lo que hace el sudor tiene una función para regular la temperatura. Esos son glándulas exócrinas, pero también son glándulas exócrinas las que tenemos en la boca, las glándulas salivales, que no están produciendo la saliva y sale al exterior directamente, sino sale al exterior porque a través de una cavidad que está en contacto con el exterior, que es la boca. Entonces, recuerden bien esto, una glándula exócrina tiene un conducto excretor. Las glándulas endócrinas, por su parte, tienen un origen similar, también son derivados del tejido epitelial, pero pierden el conducto excretor, y estas masas de secreción quedan internas. Entonces, al perder el conducto excretor, lo que hacen es estas masas de células, que algunas se pueden agrupar hasta en órganos, y otras son células que están individuales, que producen hormonas. Estas células se agrupan en este esquema y producen la hormona y lo liberan hacia el torrente sanguíneo. Entonces, si yo tuviera que marcar cuáles son estas diferencias que hay entre una exócrina y una endócrina, es el conducto excretor presente en la exócrina y ausente en las endócrinas, y que el conducto excretor es el medio a través del cual se liberan los productos de secreción en una glándula exócrina, y la sangre o el torrente sanguíneo es el vehículo o el medio por el cual se transportan las hormonas endócrinas, o las hormonas. Estamos mencionando mucho al término hormona. Ahora, ¿qué es la hormona? La hormona es un mediador químico, una sustancia química, que es secretada por una célula determinada, que pueden, como dije recién, pueden estar agrupadas en órganos. Por ejemplo, la glándula hipófisis es una glándula, es un órgano, ¿sí? Entonces esas células se agrupan y forman ese órgano que produce una secreción. Pero también hay células que producen hormonas. Entonces, secretada en la sangre por una célula o un grupo de células para su transporte a un órgano blanco o diana sobre el cual ejerce su efecto. Y recuerden también, poniendo el acento a esto, es que debe transportarse a través del torrente sanguíneo. Sistema endocrino clásico está formado por distintas glándulas que vamos a ver con detenimiento. La glándula pituitaria o hipófisis, la glándula tiroides y paratiroides, ¿sí? Las suprarrenales, ovarios y testículos, y hay otro tipo de glándulas que se llaman glándulas mixtas, que tienen la particularidad que poseen una zona exócrina y una zona endócrina. Por ejemplo, el páncreas. El páncreas tiene estas características. El páncreas, como glándula de secreción externa o exócrina, produce jugo pancreático que lo vuelca al intestino delgado y que activa o actúa en los procesos digestivos. Eso es una glándula de secreción exócrina que está funcionando el páncreas.
Pero también el páncreas tiene la capacidad de producir hormonas. Produce dos hormonas, como son la insulina y el glucagón, que actúan sobre la regulación de glucosa en sangre. Por lo tanto, el páncreas, por tener, por un lado, la capacidad de producir jugo pancreático y lo libera hacia el intestino, es una glándula exócrina, y por el otro lado, produce dos hormonas, insulina y glucagón, por lo cual el páncreas es una glándula mixta, tiene un componente endocrino y un componente exócrino. Bien, veamos entonces cuál es la naturaleza química de las hormonas, o cómo las podemos clasificar nosotros a las hormonas de acuerdo a su naturaleza química. Esto es algo que siempre hacemos hincapié, que lo solemos preguntar, o sea, ¿cuál es la composición química de las hormonas? No para que se aprendan las fórmulas, como por ahí después genera alguna confusión, sino para que las puedan agrupar y ver de qué manera o cuáles son los mecanismos de acción que tienen estas hormonas. Nosotros podemos tomar dos grandes grupos, y llamar hormonas proteicas y hormonas lipídicas. ¿Quiénes van a formar este primer grupo de hormonas proteicas? Se llaman las peptídicas o polipéptidos, ¿sí? Recuérdense que una proteína son polímeros de aminoácidos, o sea, son muchos aminoácidos unidos entre sí, ¿sí? Que forman péptidos o polipéptidos. Entonces, estas hormonas peptídicas o polipéptidos las vamos a agrupar dentro de este grupo, que son las hormonas proteicas. Y también las derivadas de aminoácidos. Por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, la tiroxina. También las vamos a ubicar dentro de este grupo. Y por otro lado, las hormonas lipídicas. Las hormonas lipídicas, o derivados de ácidos grasos, también se llaman esteroides, van a entrar dentro de este grupo, y son aquellas hormonas de las glándulas sexuales, por ejemplo, las que produce el ovario y el testículo, y las hormonas de la corteza suprarrenal, solamente de la corteza. Hoy lo dije, pero vamos a retomar este concepto, que es órgano o célula blanco o diana. El órgano blanco o célula blanco o diana viene de justamente la analogía del blanco o de la diana que nosotros podemos conocer, que es aquel que, si alguno por ahí en alguna ocasión ha tirado con algún dardo, es a ver quién se acerca a clavar el dardo en el centro o hacia la periferia. Eso es un blanco, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos acá? Nosotros dijimos que las hormonas son mensajeros químicos producidos y secretados por células que pueden estar agrupadas en órganos y que son transportadas por el torrente sanguíneo hacia un determinado sitio o blanco, u órgano blanco o diana. Todo eso es lo que corresponde al órgano blanco. O sea que, para resumirlo, podemos decir que el órgano blanco es el lugar sobre el cual va a ejercer su acción una hormona. Entonces, si yo digo que por ejemplo, la hormona tirotrófica, que es producida por la adenohipófisis, actúa sobre la glándula tiroides. Bueno, la glándula tiroides es el órgano blanco de la hormona tirotrófica. Eso es la característica que tiene, o la definición de lo que es órgano blanco. Hay receptores que las hormonas tienen en las células. Esos receptores pueden estar en distintos sitios. Para hablar un poco de los mecanismos de acción que tienen las hormonas, de acuerdo a si tienen una naturaleza proteica o a si tienen la naturaleza lipídica. Estos receptores pueden estar tanto en la membrana celular como en el citoplasma. Los receptores que se encuentran en la membrana celular, ahí dice para hormonas proteicas. Ustedes recuerden que una proteína es una macromolécula de alto peso molecular que no puede atravesar la membrana plasmática, no la puede atravesar. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es actuar y ejercer una acción sobre esa membrana, sobre receptores específicos. Recuerden o piensen que las hormonas están
dando vuelta en el torrente sanguíneo, y no hacen impacto sobre cualquier tejido u órgano, sino que tienen distintos órganos blancos específicos. Entonces, nosotros tenemos una hormona que está circulando en sangre, pero va a actuar sobre un sitio específico. Por lo tanto, tiene que tener esa especificidad dada por un receptor específico. Y hay receptores que pueden estar en el citoplasma, o directamente en el núcleo, que son para las hormonas esteroides, o lipídicas. Las hormonas lipídicas son liposolubles. Entonces pensemos que la membrana plasmática tiene una composición de una doble capa lipídica, con lo cual estas hormonas atraviesan la bicapa lipídica, son liposolubles, sin ningún tipo de problema. Y acá dice, pueden activar segundos mensajeros. En el caso de las hormonas proteicas que tienen receptores de membrana, activan en algunos casos lo que se llaman segundos mensajeros. Decimos segundo mensajero porque la hormona sería el primer mensajero. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Vamos a ver entonces el mecanismo de acción de una hormona proteica. Nosotros tenemos en este esquema, tenemos las células de una glándula endocrina, donde está el núcleo, y estas células producen estos triangulitos que son las hormonas. Esas hormonas van a llegar al torrente sanguíneo, en un vaso sanguíneo, y van a ser transportadas. ¿Hacia dónde? Hacia el órgano blanco. Una vez que llegan al órgano blanco, fíjense, esto es el esquema de una membrana plasmática, la bicapa lipídica, y proteínas, distintas proteínas. Esta es una proteína de transmembrana que tiene un receptor específico. Cuando llega la hormona, las hormonas están circulando en sangre. Cuando esta hormona llega, se ubica en un sitio activo, en un sitio específico, de una determinada proteína. ¿Sí? Esas proteínas, en general, se activan, tienen un receptor que están acoplados a un complejo de proteínas G, que están del lado interno de la membrana. Ese complejo de proteínas G se activa y pone en funcionamiento una enzima que se llama adenilciclasa. Esa enzima lo que hace es, hidrolizando ATP, produce un segundo mensajero, que se denomina el AMP cíclico. Recordemos que el ATP, que ustedes ya conocen, es trifosfato de adenosina. Ese trifosfato de adenosina es convertido por la adenilciclasa en el monofosfato de adenosina cíclico, que es el AMP, y que actúa como un segundo mensajero. ¿Por qué hay un segundo mensajero? La hormona, que es el primer mensajero, no puede entrar a la célula, con lo cual llega a la membrana, activa el receptor, se pone en funcionamiento la activación del complejo de proteínas G, y esas proteínas activan una enzima que se llama adenilciclasa, que convierte el ATP en AMP cíclico. Este es el segundo mensajero, que es el que va a actuar en función de lo que traía como información la hormona dentro de la célula. Y en definitiva, ¿qué es lo que va a hacer el segundo mensajero dentro de las células? Transmite la señal activa a la proteína quinasa o alguna otra proteína que conduce a una determinada respuesta. Acá se dan tres opciones diferentes que puede ocurrir. Entonces, supónganse que esta hormona tiene como función alterar el metabolismo de la célula. Entonces llega, produce todo esto que les dije recién, el AMP cíclico lo que hace es activar para que se altere el metabolismo. Otra cuestión puede ser, afecta la actividad genética. Entonces puede que haga que se produzca la transcripción para que se produzcan proteínas. Entonces, esas también es una actividad que puede hacer el segundo mensajero. Y otra también puede ser que este segundo mensajero, por acción de esta hormona, produzca la apertura y cierre de canales iónicos de la membrana, por ejemplo. Son las distintas funciones que pueden ejercer estos segundos mensajeros dentro de la célula por acción de la hormona
como primer mensajero. Este es el mecanismo de acción hormonal de las hormonas proteicas. Entonces, llegan a través del torrente sanguíneo, un receptor, lo activan, se activa el complejo de proteínas G, se activa la adenilciclasa, que es una enzima, que convierte el ATP en AMP cíclico como segundo mensajero. Y ese segundo mensajero cumple distintas acciones. Por otro lado tenemos a las hormonas lipídicas o esteroides, que dijimos hoy que son liposolubles. Tenemos de vuelta el esquema. Tenemos células de una glándula endocrina que produce la hormona y que son transportadas hacia el torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo las transporta hacia el órgano blanco, o diana. Esta célula es el órgano blanco o diana. Como estas moléculas de hormonas son liposolubles, atraviesan la bicapa lipídica, sin ningún tipo de problema. Entonces la hormona se mueve por el citosol y pasan a través de la envoltura nuclear y tienen un receptor en el núcleo. El receptor que se encuentra en el núcleo se activa y favorece la transcripción. Recuerden que la transcripción es la producción de ARN mensajero, y se produce transcripción cuando hay que sintetizar una determinada proteína. Entonces ese receptor lo que hace es activa, induce la transcripción, se forma un ARN mensajero con la información de la proteína que hay que fabricar en función de lo que dice la hormona, y ese ARN mensajero sale del núcleo, va al citoplasma, como ustedes ya saben, se ubica entre las subunidades mayor y menor de los ribosomas, interviene también el ARN transferencia y se produce una proteína. Y esa proteína justamente cumplen las funciones específicas que traía la primera hormona. Por ejemplo, pueden alterar procesos celulares, o pueden hacer distintas funciones de acuerdo a la función que traía esta hormona. Estos son los dos mecanismos de acción que nosotros podemos encontrar, que es muy importante que los recuerden. Estos generalmente se toman en los exámenes. Bien, vamos a ver cómo es el control neuroendocrino y la retroalimentación, si es positivo o negativo. Nosotros hablamos de un control neuroendocrino y hablamos de lo que es retroalimentación. Para hablar de este control, tenemos que agregar, aparte de la cuestión estrictamente endocrina, tenemos que agregar una parte también nerviosa. Ustedes recordarán al hipotálamo. El hipotálamo es un componente del sistema nervioso central, derivado de la primer vesícula, que es el prosencéfalo, y ese prosencéfalo hemos dicho que se dividía nuevamente en telencéfalo y diencéfalo, y que el diencéfalo producía o derivaba, en el adulto, derivaba a los tálamos, al hipotálamo también, y a su vez producía la porción posterior de la hipófisis y la glándula epífisis. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el hipotálamo y la hipófisis, como estructuras que hacen un control neuroendocrino. Se llama neuroendocrino justamente porque tiene un componente nervioso, el hipotálamo, y endocrino porque tiene la cuestión de la hipófisis con sus dos orígenes, uno nervioso y otro epitelial. Ahora vamos a ver eso. El hipotálamo contiene neuronas, es del sistema nervioso, contiene células neurosecretoras. ¿Y qué hace el hipotálamo? Controla la mayoría de las secreciones endócrinas. O sea, ¿cómo las controla? Bueno, porque el hipotálamo está conectado con la hipófisis. Libera principalmente neurohormonas reguladoras que controlan la hipófisis anterior. Entonces vamos a ver que el hipotálamo produce factores liberadores que actúan sobre la hipófisis. La glándula hipófisis produce hormonas tróficas, la parte anterior de la hipófisis, ¿no? La adenohipófisis, produce hormonas tróficas que actúan sobre determinadas glándulas para que éstas produzcan hormonas que actúen sobre los órganos blancos u órganos efectores. Cuando la concentración de hormona en la sangre aumenta,
la misma concentración inhibe su producción. Entonces, cuando hay mucha concentración de esta hormona, lo que hace la propia hormona es inhibir la producción de los factores de liberación, y obviamente al no haber factores de liberación, no hay producción de hormonas por la hipófisis. Esto se llama retroalimentación negativa o feedback. El hipotálamo, como dijimos hoy, produce hormonas que inducen a otras glándulas endócrinas a segregar hormonas. Por ejemplo, acá, en este ejemplo tenemos, el hipotálamo produce factores de liberación que van a ir hacia la glándula, que van a ir hacia la adenohipófisis para actuar sobre las glándulas tiroides, las suprarrenales y, por ejemplo, las sexuales como los testículos. Bien. Veamos entonces cómo está constituida la cascada hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Nosotros tenemos hormonas liberadoras o neurohormonas del hipotálamo. Recuerden, el hipotálamo, estos son neurohormonas. Estas son neurohormonas que produce el hipotálamo. El hipotálamo produce estas neurohormonas, que se llaman factores de liberación o de inhibición, que van a actuar sobre la hipófisis, sobre la adenohipófisis. Y esta hipófisis produce a su vez hormonas que actúan sobre un determinado órgano blanco. Vamos a ver que el hipotálamo produce un factor liberador de tirotrofina. ¿Sí? Este factor liberador de tirotrofina es producido por el hipotálamo y se transporta a través del sistema circulatorio, a través de la sangre, de un sistema circulatorio muy particular que se llama sistema porta hipotalámico hipofisiario, que son todos estos vasos sanguíneos que ustedes ven acá. Este es el sistema porta hipotalámico hipofisiario, lleva las hormonas reguladoras a la porción anterior de la hipófisis. Entonces, como dijimos recién, el factor liberador de tirotrofina, ¿sí?, es secretado por las neurohormonas del hipotálamo y son liberadas al torrente sanguíneo de este sistema porta hipotalámico hipofisiario, que es cortito, está ocupando lo que sería el tallo hipotalámico hipofisiario y llega hacia la porción anterior de la hipófisis. Ese factor de liberación hace que la parte anterior de la hipófisis o adenohipófisis produzca una hormona tirotrofina o TSH. Una vez que la hipófisis produce tirotrofina, la libera al torrente sanguíneo y llega hacia la glándula tiroides, que es una glándula que tenemos a la altura del cuello y que la estimula para que produzca sus hormonas. Voy a dar un concepto que es el de hormona trófica. ¿A qué llamamos hormona trófica? Porque ustedes van a ver acá que tenemos tirotrofina, adrenocorticotrófica, somatotrófica, gonadotróficas. Las hormonas tróficas son aquellas que son liberadas y que actúan sobre un determinado órgano blanco para que éste produzca otra hormona. ¿Sí? Entonces, una hormona que es trófica va a actuar sobre un determinado órgano blanco para que ese órgano blanco produzca otra hormona. Una hormona que no es trófica, por ejemplo, la prolactina, que es secretada también por la adenohipófisis, actúa sobre las glándulas mamarias para que produzca leche. ¿Sí? La leche no es una hormona. Entonces esta no es una hormona trófica. El hipotálamo también tiene otro factor de liberador que se llama factor liberador de la corticotrofina. Cuando llega a través de este sistema porta hipotalámico hipofisiario hacia la adenohipófisis, la adenohipófisis produce hormona adrenocorticotrófica o ACTH. Esta es otra hormona trófica de la adenohipófisis.
Y la adrenocorticotrófica, es una hormona trófica, tiene como órgano blanco la corteza suprarrenal. Otro factor de liberación tiene la hormona que se llama hormona del crecimiento o somatotrofina. Ese factor de liberación actúa sobre la adenohipófisis y produce la hormona o estimula la producción de la hormona de crecimiento o somatotrofina o GH. Esa hormona somatotrófica es liberada al torrente sanguíneo y actúa en distintos órganos del cuerpo, principalmente en el hígado, estimulando la producción de otra hormona que produce el crecimiento, provoca o estimula el crecimiento. Esta hormona del crecimiento, aparte de tener un factor liberador, tiene un factor inhibidor, que se llama factor inhibidor de la somatotrofina o somatostatina. Entonces, cuando este factor inhibidor se libera desde el hipotálamo hacia la adenohipófisis, no hay producción de hormona del crecimiento. Otro factor de liberación que se produce en el hipotálamo y actúa sobre la adenohipófisis es el factor liberador de gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son hormonas tróficas que se van a producir en la adenohipófisis y van a ser la luteinizante y la folículo estimulante. Esas son dos hormonas tróficas que tienen como órganos blancos a los ovarios y a los testículos. Las dos hormonas. Estas no son hormonas sexuales, son hormonas de la adenohipófisis que actúan sobre estos órganos, que son los ovarios y los testículos. Y hay otro factor, que es un factor que presenta un factor de inhibición y de liberación de la prolactina. Estos factores, en realidad, hacen que las adenohipófisis produzca prolactina, que es la hormona lactogénica humana, que actúe sobre las glándulas mamarias para producir leche. El factor de inhibición de la prolactina provoca la no producción y la no liberación de esta hormona que es la prolactina. Esta corresponde a la cascada hipotalámico-hipoficiario justamente de la producción de factores de liberación e inhibición que actúan sobre la adenohipófisis. Bien, voy a cortar el video acá, así no se hace tan largo, y después continuamos.